Todo bien. Todo bien. Bueno, entonces, vamos a resolver el siguiente límite, ¿no? Sí, este fue el límite donde nos quedamos, se quedó ahí pendiente, habíamos dicho que era indeterminado, y bueno, para ello le vamos a preguntar, ¿verdad? Si anda por ahí Emilio Álvarez Quijano. Emilio, ¿te encuentras por ahí? Sí, maestra, aquí estoy. ¿Nos apoyas con el siguiente límite? Ay, bueno, dejé aquí una hoja en blanco, pensando que íbamos a ocupar más espacio. Elimino esta hoja para que no la estemos moviendo, ¿no? Ahí está. Si nos ayudas, por favor, con el siguiente límite, Emilio. Bueno, primero sería pues evaluarlo, ¿no? Tendría Así pues es. a cero, sería un límite En indeterminado. el numerador, dice su compañero, bueno, primero vamos a evaluarlo. En el numerador me da que tiende a 0 y en el denominador me da 1. Bueno, 0, 0, 0. 1 menos 1, ¿no? Que eso sería 0. ¿Y ahora qué propones que hagamos, Emilio? Sería pues dividirlo, bueno, ya pasando a la parte de álgebra, sería dividirlo entre x cuadrada, me parece. Dice su compañero, bueno, ¿qué te parece si numerador y denominador dividimos entre x al cuadrado, ¿no? Y entonces nos quedaría, aquí insisto, no pongo, y me gusta poner esto de álgebra, porque luego dicen, es que usted no ponía límite, bueno, no ponía límite porque estaba yo haciendo álgebra, ¿no? Y cuando hago álgebra no tiene caso que yo esté llevando la leyenda de límite, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es álgebra, y dice su compañero entonces que a 3x al cuadrado lo vamos a tener que dividir numerador y denominador, ¿entendí? Entre x al cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, numerador entre x al cuadrado y denominador 1 menos, ¿verdad? Vean que aquí el exponente se le está aplicando a la función trigonométrica, el coseno cuadrado del argumento que es x entre 2, que sería muy diferente si ese exponente estuviera aplicado al argumento, ¿no? Entonces ahí también hay que tener cuidado. Este exponente se está aplicando a la función trigonométrica coseno de x entre 2. Y todo esto sería entre x al cuadrado. ¿Y luego qué hacemos, Emilio? Ya dividimos entre x al cuadrado. Sí, ya sería hacer la famosa ley del sándwich. Y quedaría Si pues... hacemos la ley del sándwich, vamos a llegar a esta expresión. ¿Sí? Sí, Porque sí, extremos sí. por extremos y medios por medios, el x cuadrada va a quedar multiplicando a 3x cuadrada, el x cuadrada va a quedar multiplicando a 1 menos coseno cuadrado de x entre 2, se van a cancelar y entonces yo llego a esta expresión. Sí, cierto. Entonces, sería pues esa expresión, multiplicarla por la misma. No, a ver, yo pensé, no sé los demás que piensen, que habías dividido entre x al cuadrado para cancelar Sí, perdón. esta expresión. Y si se fijan aquí, este 0 del numerador, pues ya lo quité. Entonces aquí me quedaría un 3, ¿no? Sí. ¿Sí? Se me fue ese detalle, disculpe. Pero además aquí, si ustedes se fijan, yo puedo sustituir a 1 menos coseno cuadrado de x entre 2 por una función trigonométrica equivalente. Pensé que por eso habías dividido entre x al cuadrado. ¿A qué sería equivalente 1 menos coseno cuadrado de x entre 2? Seno. Así es, Al cuadrado. al seno al cuadrado. Y vean que ahí aparece ya mi límite especial, ¿no? Seno al cuadrado, y dejo el mismo argumento, ¿no? De x entre 2. Esa x al cuadrado no se puede simplificar con la x del argumento, ¿no? No se puede. Pero la ventaja que ya tenemos aquí es que esta expresión yo todavía la podría separar en el denominador como el producto de dos fracciones simples, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que aquí hay un exponente. Entonces yo la podría separar como seno de x entre 2
Acuérdense que el exponente me representa el número de veces que se está multiplicando la base, ¿no? Ujú. Y todavía me quedaría multiplicada, ¿verdad? Lo voy a poner aquí con otro color. Dejen dar acceso a otros compañeros que están esperando. Y entonces aquí nos quedaría, lo vamos a poner, dejen usar algo más delgado, si no, no va a caber aquí. Seno, ¿verdad? Vean que con este plumón me cuesta más trabajo escribir seno de x entre 2. Y en el denominador, ¿qué nos quedaría, Emilio? ¿Por qué lo separé en dos fracciones Por simples? término común, ¿no? Porque, bueno, Pues no es simplemente término común, más bien igual lo que hice yo con el numerador, aquí pongo mi paréntesis, lo estoy haciendo con el denominador, para poder visualizar mis límites especiales, ¿no? Ujú. Si ustedes se fijan, este ya es un límite especial. El seno de de x entre 2 entre x ya es un límite especial y bueno, prácticamente este límite especial es igualito a este, ¿no? Ujú, Y exactamente. entonces ya cómo nos quedaría el límite. Aquí prácticamente ya tenemos entonces que poner la expresión de límite, ¿no? Ahora sí, aquí le voy a poner un punto y coma para poder decir entonces que ya estoy calculando mi límite. El límite cuando x tiende, ¿no? Ujú. A Cuando X cero, atiende a cero, en el de, numerador me queda una constante. entonces sería 3 entre el seno de X entre 2 Así entre es. X. Aquí me quedaría seno de x entre 2. Vean que ese es mi límite especial. Hablábamos que era una constante por ahí, manejamos k, ¿no? Ujú. Entre x. Y en el otro factor, ¿verdad? Aquí voy a poner corchetes para que se vean que se está multiplicando. Por el Mi raya de seno, quebrado larga, ¿verdad? Otra vez nos vuelve a quedar ¿qué? en seno Seno. de X entre 2 sobre Seno X. de x entre 2. Muy bien, entre x, ¿no? ¿Y cuánto Ujú. valdría este límite, Emilio? Pues valdría ya así, pues, ¿Qué nos queda en el numerador? sería 3. Correcto, el límite de una constante es la constante. ¿Sí? Sí. ¿Y aquí cómo nos quedaría este límite? Si son Mm, límites especiales. pues ¿Cuánto valdría este primer límite? valdría 0. No, Sería un ¿No medio, sería ¿no? uno? Una. correcto. Un medio, por ahí lo dijeron, ¿no? Me voy a regresar Sí, yo lo dije. a lo que Christopher nos compartió la vez pasada que había encontrado como límites especiales, ¿no? Ujú. Este es el límite especial que estoy usando. El límite cuando x tiende a 0 de una constante multiplicada por x, ¿verdad? Entre esa misma constante multiplicada por x, eso me daba 1, ¿sí? Pero ahorita el denominador no tiene esa constante igual a esta constante. Acá tenemos un medio y acá tenemos 1. Entonces el límite especial que estoy usando es este. Sí recordarán que cuando él me dijo, le dije, bueno, creo que hay un error, no debe de ser 1. Y ya después cuando nos lo dictó, él dijo, no, pero es que en el denominador hay k multiplicado por x. Cuando esto se da, sí tiende a 1. Pero ahorita si ustedes se fijan, el denominador vale x. Y en el numerador, nosotros tenemos x dividido entre 2, que sería equivalente a un medio multiplicado por x. Entonces, el valor de la constante para nuestro límite especial sería un medio. ¿Sí lo vemos? Vean la diferencia entre estos dos, no son iguales. Aquí tenemos que es k multiplicado por x y aquí solamente es x. Y entonces, ¿qué tendríamos? Mm, Que no es 1, ¿verdad? Sino mi mm, constante, que aquí no lo veo, pero mi constante vale un medio, ¿no? ajá, Un medio multiplicado por x. ¿Y un medio multiplicado por un medio? 1. No. Es No, un cuarto. Un cuarto. ¿Sí? Ujú. Y bueno, si simplificamos, acuérdense que yo también le puedo dar el concepto de L, dijimos, ¿no?
el límite va a ser igual, para ya no volver a escribir toda esta expresión. Si multiplicamos, aquí sí sería extremos por extremos y medios por medios, ¿no? Ujú. ¿Cuánto nos daría, Emilio? Entonces, pues sería pues 12. Así es, ¿no? Ujú. ¿Sí? Si yo multiplico extremos por extremos, me da 4 por 3, 12, dividido entre 1, 12. Y vemos que ya quitamos esta indeterminación, ¿no? Entonces, bueno, nada más aquí resumiendo. Lo que dice el compañero, bueno, primero divido entre x al cuadrado. ¿Para qué lo divido? Pues prácticamente aquí, para que quite esta indeterminación de este 0. Pero realmente la indeterminación que a mí me interesa quitar no es tanto el 0 del numerador. A mí me interesa quitar el 0 del denominador. Porque acuérdense que si yo tengo 0 dividido entre un número diferente de 0, ese límite tiende a 0. Pero el denominador sí me interesa que sea diferente de 0. Esto es realmente lo que a mí me interesa, que el denominador sea diferente de 0. Y entonces aquí yo observo que 1 menos coseno cuadrado de x entre 2 lo puedo representar como seno cuadrado de x entre 2. Y aquí prácticamente lo llevamos a mis límites especiales. ¿Sí? Entonces, cuando tengan límites trigonométricos, deténganse un momentito a observar, ¿no? Y recuerden sus límites especiales. A eso es lo que nosotros queremos llegar para quitar las indeterminaciones, ¿no? Entonces, aquí cuando su compañero me decía, bueno, pues vamos a hacer extremos por extremos y medios por medios, pues realmente no íbamos a resolver el problema porque íbamos a llegar a la misma expresión, ¿no? Y eso es a veces lo que nos pasa con el álgebra, ¿no? Que decimos, bueno, divide entre x al cuadrado. Ah, bueno, ahora hago la división. Pero cuando hacemos la división, llegué a mi mismo problema, ¿no? Entonces decimos, ah, caray, no hice nada. Me quedó el mismo problema. Ahí yo les recordaría que antes, ¿verdad?, de hacer las operaciones, simplifiquen, ¿no? ¿Sí? Entonces ya simplificamos, ya nos queda aquí un 3, ¿verdad? Y lo que nosotros tendríamos que observar aquí es que esto lo queremos llevar a un límite especial. ¿Dudas, preguntas? No, maestra. ¿No? No. Bueno, entonces se encontrará por ahí, bueno, Ariana ya participó, José Carlos Arteaga Flores, Sí, maestra. ¿sí? ¿Nos apoyas, por favor, Claro. con el siguiente límite? Sí, el primero lo leemos, José Carlos, por favor. Sería el límite que x tiende a infinito de 1 sobre 2 exponente a la menos x. Así es. Primero tendríamos que evaluarlo, ¿no, maestra? Ajá. ¿Sí? Tú me dices si yo escribo. Mm, Y su compañero, bueno, primero vamos a evaluarlo, ¿no? Y bueno, aquí acuérdense que yo lo dije, tendríamos que escribir el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre el límite cuando x tiende a infinito de 2 por el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x. Pero esos cálculos los hacemos mentales, ¿no? Entonces, aquí el compañero si me dice cómo quedaría. daría 1 sobre... En el numerador dice, bueno, pues el límite de una constante me da la constante. ¿Sí? Y luego aquí también tengo una constante, ¿no? El límite de una constante, pues me da la constante, que valdría 2, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y este sí lo quiero escribir porque a lo mejor para muchos no va a ser muy directo verlo, ¿no? Acuérdense que siempre que tenemos expresiones con exponentes negativos, lo recomendable es expresarlos como si fueran exponentes positivos. Porque cuando tienen exponentes negativos, podemos cometer errores algebraicos a la hora de evaluar. Por eso digo que ese sí lo voy a escribir. Entonces, Carlos, ¿cómo quedaría si nosotros aplicamos leyes de los exponentes con ese exponente negativo, lo quiero convertir a positivo? ¿Cómo nos quedaría e a la menos x, pero con exponente positivo? Quedaría como x a la ex. No. No, ¿Le ¿verdad? puedo ayudar? Sí, adelante. Es 1 sobre e a la x. Así es.
Cuando yo tengo una expresión, ¿verdad? Con exponente negativo, entonces aquí lo voy a poner nada más para que lo recuerde, ¿no? A elevado a la menos n, leyes de los exponentes, ¿no? Esto es igual a 1 entre A elevado a la n, ¿no? Sí. Leyes de los exponentes. Aquí es igual, ¿no? N estaría representado por X, A estaría representado por E, y entonces me quedaría 1 entre E a la X cuando X tiende a infinito. Y aquí también habría que recordar algo, nuestra función exponencial, ¿no? Y yo recuerdo que mi función exponencial era una función que estaba definida para todos los reales, y su recorrido iba de 0 a infinito. Aquí está mi función e a la x, ¿no? Que sería esta función que estoy representando aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría si seguimos evaluando el límite? Pues este ya nos quedaría aquí una constante, ¿no? 1 entre 2, ¿que multiplica quién? El límite cuando x tiende a infinito de 1 entre e a la x, ¿a qué tiende? A infinito. No. A 1 ¿No? entre infinito. Y eso Sí, sí, sí. tiende Sería a... tender a 0. Así es. ¿Se acuerdan que por ahí cuando empezamos nosotros a hablar de límites, y me voy a regresar para que no piensen que nada más estamos diciendo cosas que no hemos visto, ¿sí? Entonces, por ahí cuando nosotros tenemos límites, cuando x tiende, aquí está, ¿no? Si tengo una constante entre infinito, eso tiende ¿qué? A cero. ¿Sí? Entonces, eso también, dejen ver si por aquí lo tenemos como uno de los límites de una constante entre, yo creo que se quedó en la otra pizarra del lunes, esta es la del miércoles. Pero bueno, a lo que quiero concluir y que por ahí hemos estado utilizando mucho, es este límite, ¿no? Y aquí lo voy a escribir. El límite, porque lo vamos a usar mucho en asíntotas, ¿no? El límite cuando x tiende ¿qué? A infinito, ¿no? Es lo que me está diciendo aquí. De una constante cualquiera diferente de 0, no necesariamente, ¿no? El límite cuando tengo a una constante entre x, esto tiende a, y aquí me faltó el infinito. El límite cuando x tiende a infinito de una constante entre x, eso tiende a 0. Entonces sí, aquí me queda 1 entre infinito, pero 1 entre infinito, pues sabemos que vale 0. Y 0 multiplicado por 2, Cero. 0. Y 1 dividido entre 0, Es indeterminado. aquí nosotros decimos que este límite, ¿verdad? ¿Sí? No existe. ¿Sí? O bien hay algunos textos que dicen, bueno, pues mira, y lo vamos a ver para asíntotas verticales, ¿verdad? Que realmente este límite tiende a infinito. Cuando nosotros tenemos la división entre 0, ¿qué está sucediendo aquí? Pues que realmente nosotros hablamos que tiende a infinito. En consecuencias, esto tiende a 0, más no vale 0. Es una cantidad muy pequeñita que multiplicada, ¿qué? Por 2, pues eso es lo que nosotros vamos a ver que tiende a infinito. Y sí, como dice su compañero, bueno, pues realmente el límite como tal no existe, ¿no? Porque decir que un límite tiende a infinito, pues no estamos diciendo nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojo con este límite, ¿no? Este límite lo vamos a usar mucho en asíntotas verticales. ¿Dónde se van a presentar las asíntotas verticales? Donde la función no existe. ¿Dudas, preguntas sobre este límite? ¿No? Todo bien. Todo bien. Isaura, Maestra. Baeza, ¿se encuentra por ahí? Sí, aquí estoy. Isaura Baeza. ¿Nos apoyas con el siguiente límite, por favor? Sí, Primero lo leemos y luego lo resolvemos. ajá, el límite cuando x tiende a exponencial. No, acuérdense que esa E, en los números irracionales, ¿verdad? Es el número de Euler. Y es un número irracional, ¿no? Que no tiene periodicidad. No decimos exponencial, ¿no?
Si estuviera acompañado, ¿no?, de la X, sí es la función exponencial. Pero aquí es un número irracional. Y claro, si ustedes elevan e a la 1 en su calculadora, pues les va a dar ese número irracional, ¿no?, que es 2.7 y un montón de decimales. Entonces, Seguimos. ¿cómo se leería entonces? El límite cuando X tiende a E. Sabemos Ok. que el número E es el número de Euler. Vale. Del logaritmo natural de X al cuadrado, Correcto. ¿Y eso cuánto nos daría? pues evaluando, ay, no sé, pues sustituiríamos el Logaritmo exponencial. natural, ¿no? Aquí acuérdense que no es exponencial. Logaritmo natural, y aquí yo Ajá, escribiría ¿de quién? de E De E elevado al al cuadrado, ¿no? Aquí si se fijan, ahora estamos, ¿se acuerdan que les dije al inicio de la clase que íbamos a manejar pues las funciones exponencial, logaritmo, hiperbólicas que también hemos manejado, ¿no? ¿Y este límite es un límite indeterminado? pues sí, ¿no? No. No, no, Si se porque fijan, este es un límite directo, ¿no? Sí, es igual a 2, ¿no? es 2. Ujú. Y por ahí dicen, oye, y si aplicamos propiedades de los logaritmos, esto me quedaría que es 2 por el logaritmo natural de E. ¿Y qué dijimos que era el logaritmo natural de un número? Es más, yo les puse esto como ejemplo, ¿no? Cuando vimos la función logaritmo. El logaritmo en base 10, ¿verdad? Yo no tendría por qué poner aquí la base del número 100. Si ustedes agarran su calculadora y le sacan logaritmo al número 100, les va a dar como resultado logaritmo decimal. ¿Qué les va a dar como resultado? 10, Dos. ¿no? 10. 2. 2. 2. Ah, sí, sí. ¿Qué me representa el logaritmo de un número? Decíamos que yo no escribo la base porque la notación en las teclas de la calculadora, LN, la base es el número de Euler, y LOG, la base es el número 10. ¿Qué me representa el logaritmo de un número? Me representa la base, ¿verdad?, que en este caso vale 10, y el logaritmo del número me representa el exponente al cual se debe de elevar la base para obtener el número al cual yo le calculé logaritmo. ¿Sí? En ese sentido, aquí la base del logaritmo natural es el número E. ¿Sí? Igual. Y entonces yo necesito el exponente, ¿verdad?, al que debo de elevar la base para que nosotros podamos calcular ese valor al cual yo le calculé el logaritmo. Y el único exponente que me da como resultado el número E es el 1. Entonces, quiere decir que el logaritmo del número de Euler es igual a 1. Y por eso sus compañeros decían, bueno, pues el resultado de este límite es 2. ¿Sí? No es un límite indeterminado, no debo de quitar ninguna indeterminación, y efectivamente es un límite directo, ¿no? El logaritmo, cuando x tiende a e del logaritmo natural de x al cuadrado, eso vale 2. ¿Dudas, preguntas? Rodrigo Blanco Márquez, ¿se encuentra por ahí? Maestra, Sí. ay, perdón, es que yo no entendí, o sea, del 2 que multiplica el logaritmo natural de e, ¿cómo deducimos que esto es igual a 2? A ver, vuelvo a repetir. Este 2, hay una propiedad en los logaritmos que dice lo siguiente. El logaritmo natural de x a la y, estas son propiedades de los logaritmos, ¿no? Es igual a y multiplicado por el logaritmo natural de x. Entonces esa fue la primera propiedad que usamos. El logaritmo natural de e al cuadrado es igual, bajé el exponente que fue el 2 por el logaritmo natural de e. ¿Sí? Ese fue el primer paso, apliqué esta propiedad. Y para el segundo paso lo que apliqué fue el concepto de logaritmo. ¿Qué es el logaritmo de un número? El exponente al cual debo de elevar la base para que me dé ese número al cual yo le estoy calculando logaritmo. ¿Sí? Y para que yo pueda obtener el logaritmo del número e, el único resultado que me da, ¿verdad?, como exponente para que yo pueda obtener el valor de e,
es el 1. Entonces quiere decir que aquí este logaritmo natural de e, o si tú lo calculas con la calculadora, vas a ver que te va a dar 1. El logaritmo, este 2 bajó por esta propiedad, y 2 multiplicado por 1, pues esto va a ser igual a ¿quién? A 2, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, esta propiedad no la escribí, pero son propiedades de los logaritmos, ¿no? Entonces, bueno, ahí el fin de semana largo, porque vamos a tener un fin de semana largo. El lunes no nos vemos, no hay clases, es día feriado. Yo les recomiendo que entonces, si alguien anda por ahí mal en sus propiedades de los logaritmos, pues que la revise, ¿no? Sí, esa es una propiedad y lo único que hicimos fue aplicarla. Entonces, estábamos con el compañero Blanco. Maestro, Sí, sí, ¿le puedes regresar un momentito claro que sí. al inciso E, por favor? A ese mero, sí. Ah, ok. Sí, ya nada, estaba revisando algo. Gracias. Así es. Bueno, decíamos que por ahí le pedíamos al compañero Blanco, ¿qué era? Rodrigo Blanco, ¿sí está por ahí? Sí. ¿Nos apoyas con este límite? Primero lo leemos y luego lo aplicamos, ¿no? Ok, sería el límite de coseno de h por 2x. Pero además no es cualquier límite. Ahí hay una anotación, ¿no? Ajá, x tiene que tender al 0 por el lado de la derecha. Así es. Entonces, ahora sí me dices coseno hiperbólico ¿de quién? De coseno hiperbólico de 2x. De 2 multiplicado por x, cuando x tiende ¿a quién? A 0 por la derecha. Así es. ¿Y cuánto vale ese límite? Lo vamos a evaluar, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Solo sustituimos la x. Así es. ¿Se acuerdan que su compañero Christopher la vez pasada dijo, bueno, encontré muchos límites especiales, ¿no? Y nos empezó a hablar del deceno de x, cuando x tiende a un valor c, dijimos que aquí usábamos el valor de a, pues decíamos que también las funciones trigonométricas directas e inversas, pues todos esos se les puede aplicar límite, ¿no? Y entonces lo que aquí dice su compañero, pues vean que también estos no es que sean límites especiales, todas las funciones hiperbólicas también les podemos aplicar límite. Y lo que estamos haciendo, el límite cuando x tiende a 0, pero este es un límite unilateral. Entonces puedo decir el límite por la derecha, cuando x tiende a 0 de coseno hiperbólico de 2x, y su compañero, bueno, pues vamos a sustituirlo, ¿no? ¿Y cuánto vale este límite, Eso Rodrigo? da 1, profesora. Bueno, aquí nada más habría que recordar, ¿verdad? La gráfica de la función, ¿no? ¿Sí? Si nosotros recordamos la gráfica del coseno hiperbólico de nuestra función, pues entonces tendríamos, ¿verdad? Que efectivamente, no importa que lo haya yo multiplicado por 2, ¿no? Vean por qué no importa, porque a finales de cuentas está multiplicado por ¿quién? ¿Por 0? Por 0, ¿no? Por 0. Entonces, ahí como que de repente ese 2 decimos, oye, ¿y si estará bien esa gráfica? La que yo recuerdo, porque ese 2 como que no estaba. Bueno, aquí nada más hay que recordar, ¿no? Que no afecta mucho lo que va, sí va a afectar en los demás valores, pero mi función coseno hiperbólico no es precisamente una parábola que abre hacia arriba, pero bueno, si ustedes buscan ahí entre sus notas, recordarán, ¿verdad? Que su recorrido empezaba en 1, ¿no? Y aquí no afecta porque x tiende a 0, ¿no? ¿Y qué pasaría, Rodrigo, si no me hubieran dicho que era el límite por la derecha, sino el límite por la izquierda? ¿Qué pasaría con ese límite si no me hubieran dicho el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda? ¿Qué sucedería? ¿Cómo quedaría? Pues igual. Así es. La respuesta viene siendo la misma. Y con esto estaríamos hablando de que si un límite existe, ¿verdad? El límite izquierdo y el límite derecho tienen que ser iguales. Es una de las condiciones de continuidad, ¿no? Si el límite existe en el punto, aquí estoy hablando de mi límite unilateral
derecho, mi límite unilateral izquierdo, y estaríamos entonces concluyendo la segunda condición de continuidad en un punto. Si L izquierdo es igual al límite por la derecha y esos límites son iguales, entonces yo puedo garantizar que el límite existe. En otras palabras, lo que estaríamos diciendo con esto que acabamos de ver es que el límite cuando X tiende a 0, vean que ya no estoy hablando ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del límite unilateral, ¿no? ¿De quién? Ah, pues mira, del coseno hiperbólico de 2X. Esto va a ser igual a 1. Porque su límite izquierdo y su límite derecho son iguales, entonces el límite evaluado en el punto tiende a 1. Gráficamente lo que estaríamos haciendo sería este. En mi entorno reducido izquierdo me estoy acercando por la izquierda. En mi entorno reducido derecho me estoy acercando por la derecha. Y en la gráfica observamos que efectivamente ese límite tiende a 1. ¿Preguntas, dudas? Entonces, en este caso, ¿ya no es necesario utilizar álgebra? No, porque son límites directos. Ahorita lo que estamos viendo son directos. ¿Sí? Por lo regular, nosotros vamos a tener indeterminaciones cuando nosotros los evaluamos, incluso nos quedaban ese infinito menos infinito, 0 entre 0, infinito entre infinito, ¿no? Pero si se fijan, ahorita lo que estamos involucrando son esas funciones exponencial, logaritmo que vimos en el tema anterior, ¿no? Porque a veces como que nos enfocamos nada más a funciones polinomiales, trigonométricas, y pensamos entonces que a todas las otras funciones no les puedo aplicar límite. ¿Preguntas? No, profesora. ¿Sería todo? ¿No reprobé? No, compañero. Adriana Castañeda. ¿Está por ahí, Adriana? ¿Sí? ¿Nos apoyas, por favor, Adriana? Con el siguiente límite. Ok. Acuérdense que primero lo leemos y luego lo resolvemos, ¿no? Sería límite del número de Euler elevado a la x menos 1 cuando x tiende a 2. Bueno, vamos a corregir un poquito la lectura, ¿no? Vean que con estas sesiones en línea, nosotros debemos de hablar el mismo lenguaje matemático, ¿no? Porque si no, no nos entendemos. Entonces, lo correcto sería el límite cuando x tiende a 2 de la función exponencial a la x menos 1. Ahí sí es una función exponencial. Si alguien va a decir, maestra, acaba de decir hace un momento que no se lee de esa manera. Bueno, vean que aquí únicamente decía x tiende a e. Y ahí es el número de Euler, es un número irracional. Pero aquí, si ustedes se fijan, ¿verdad? Nosotros ya estamos hablando de esta función que nosotros le dimos el nombre de función exponencial, y igual a e a la x. Cuando yo vea esto, lo voy a decir que es mi función exponencial. Lo puedo decir nada más así, función exponencial, menos 1. Pero bueno, la función exponencial, aquí podríamos tener que fuera negativo, que tuviera multiplicado por un valor, entonces decimos el límite cuando x tiende a 2, ¿verdad? De e a la x, haciendo referencia, menos 1. ¿Por qué? Porque es mi función exponencial, ¿no? Y sí podría tener variantes el exponente, ¿no? La base no, porque es la función exponencial, pero el exponente sí. Entonces decimos que es el límite cuando x tiende a 2 de e a la x menos 1. Y entonces, Adriana, ¿cómo nos quedaría la resolución de este límite? Quedaría e al cuadrado menos 1. Así es. ¿Y es un límite indeterminado? No. No, ¿verdad? No. ¿Lo puedo dejar así? Sí. ¿Sí? Y si yo tengo a la mano mi calculadora y hacemos la operación, Adriana, ¿cuánto nos daría este valor? Igual, ponle la información más Ay, no tengo mi calculadora. Luego tengo a la gerente que dice que... Pero si la computadora también tiene calculadora. 6.3. 6.38. 6.38.
¿qué? Digo, pues sí, Y ya pero por ahí no. estamos escuchando algunos resultados, ¿no? El celular también tiene calculadora, ¿verdad? Y es 6.38. Pero ahí me lo están dando sin redondear. Si se los pido redondeo con redondeo, ¿qué me dirían? 6. ¿Qué? Traemos con IFS, una que mandó 6.39. Con dos decimales, 6.39, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, quiero poner el valor porque a veces como que decimos, e insisto, decimos, bueno, entonces ya no entiendo, límite es lo mismo que la función. No. Acuérdense que aquí tiende a ese valor. Quiere decir que aquí en el eje de las y's de esta función e a la x, aquí en mi eje de las y's de e a la x menos 1, lo voy a poner de manera muy exagerada, el concepto de límite aquí, y, que es el concepto de límite, ¿verdad? Tiene que ser diferente a 6.39. Yo me puedo acercar por la izquierda, me puedo acercar por la derecha, estaríamos hablando de los entornos reducidos de ese L más epsilon, y acá estaríamos hablando del entorno reducido de L menos epsilon. Me puedo estar acercando al valor de Y, pero sin llegar a tocarlo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, acuérdense que por acá pues también estaba nuestro valor de X y teníamos nuestros entornos reducidos izquierdo y derecho, pero no con epsilon, sino con delta, ¿no? ¿Alguna pregunta, Adriana? ¿Sí regresó con la calculadora o ya se quedó? No la encontré, pero tengo la del celular. Ahí sí llegamos al mismo resultado, Adriana, ¿o no? Sí. Bueno, vamos a pedirle a Alfredo Cerón. Si anda por ahí, Alfredo Cerón. Sí, presente. ¿Nos puedes apoyar con el siguiente límite? Claro. Es el límite cuando x tiende a 2 del logaritmo base 3 Correcto. de e elevado a x al cuadrado. Correcto. Si ustedes se fijan, pues la calculadora no tiene una teclita que diga, ¿verdad? Logaritmo en base 3, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría si nosotros sustituimos cuando x tiende a 2? Alfredo, ¿cómo nos quedaría nuestra expresión? Bueno, podríamos primero desarrollarla como el logaritmo base 3 de e. El logaritmo, aquí sí debo de escribir la base. Cuando la base no es ni 10 ni e, entonces sí la tengo que escribir aquí como un subíndice, ¿no? El logaritmo en base 3 de e. Y ahí ya podemos poner 4, porque sería 2 al cuadrado. Así es, ¿no? Dice su compañero, bueno, mira, pues ahí ya podemos poner el número 4, ¿sí? Si esto lo dejamos en un examen, ¿estaría bien, Alfredo? Yo digo que no, por el logaritmo. Así es. Si nosotros decimos, pues mire, no traigo calculadora, y además la calculadora que traigo no tiene logaritmo en base 3, nada más tiene logaritmo en base 10 y el logaritmo natural. Entonces, pues no me pide hacer el resultado. ¿Alguien recuerda por ahí el cambio de base de los logaritmos? Hay una expresión para cambiar de base, ¿no? Porque nuestra calculadora pues nada más tiene 2 bases. ¿Es logaritmo de base a? Por ahí ya tiene logaritmo en base 10, que no lo escribimos, y el logaritmo natural, ¿no? Entonces aquí la base es el número 10. Por ahí hay un micrófono abierto. Les pedimos si lo cierran, por favor. Este sería base 10. Y el otro sería el número de Euler, ¿no? ¿Sí? Aquí ya nada más le voy a poner B de base, que sería el número de Euler. Y por ahí ya una compañera nos estaba compartiendo a qué es igual cuando nosotros ponemos, lo voy a poner en forma general, ¿no? El logaritmo, cualquier base, ¿no? Aquí le voy a poner B de base. Y voy a usar la letra N mayúscula del número al cual estamos aplicando el logaritmo. Y ahora sí, si nos apoyan, ¿a qué es igual esto?
Ya nadie va a participar. Sería el logaritmo. Y por ejemplo, si yo quiero escoger en base 10, sería el logaritmo en base 10 ¿de quién? De ¿De quién? E. No,